Los personajes que son noticia están en La Hora de la Verdad. Bueno, no nos cansaremos de decir que la suerte del Ecuador nos preocupa como nuestra propia suerte. El Ecuador, parte gloriosa de la Gran Colombia cuando existió, sigue siendo nuestro vecino más inmediato en el sur del país. El Ecuador es un país lleno de virtudes, lleno de condiciones positivas, pero acorralado por una izquierda muy agresiva que tiene contra las cuerdas al presidente Guillermo Lasso. ¿Qué está pasando? Vienen elecciones en el Ecuador. En el Ecuador se juega otra vez la suerte de América Latina. Fernando Valda fue candidato presidencial del Ecuador y gran amigo de Colombia, donde vivió mucho tiempo. Don Fernando Valda, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Qué gusto saludarlo, qué gusto comparecer ante usted, a través de usted, con nuestros hermanos colombianos. Aquí estoy a su orden. Bueno, muy deseosos de saber si este tema de la muerte cruzada tiene antecedentes y cuáles son las perspectivas para su país y para el nuestro. En estas circunstancias muy difíciles en las que se está acusando, nos parece que de manera perfectamente inicua, al presidente Guillermo Lasso. Pero cuéntenos usted, ¿qué pasa en el Ecuador y cuáles son las perspectivas que el país tiene? Bien, como usted sabe, siempre me he caracterizado por la sinceridad y la frontalidad. Y explicar lo que está ocurriendo actualmente con el gobierno es un tema muy complejo. Voy a tratar de ser lo más, por resumirlo y ser lo más concreto posible, pero las noticias no son buenas y les anticipo. Mire, esto se remonta desde el año 2021. En diciembre del 2021, este servidor de ustedes recibió una información con respecto a una operación de narcotráfico en el Ecuador, que estaba siendo investigada por agentes de la Fiscalía General del Estado. Estos agentes me buscaron y me comentaron de qué se trataba esa investigación. Entonces, era un caso de narcotráfico como muchos que existen, pero de repente identifican que dentro de esta operación criminal había un grupo de estos narcotraficantes que habían logrado entrar hasta Carondelet, hasta el Palacio de Gobierno, con un ala política que habían preparado para esa operación. Los agentes descubren a través de escuchas telefónicas, a través de seguimientos de videos, fotografías, audios, que estos narcotraficantes habían decidido financiar a personas allegadas del presidente durante la campaña electoral en favor de la campaña del presidente Guillermo Lasso. ¿Para qué? Congraciándose, ganándose su confianza cuando llegasen al poder, les permitieran, a través de colocar personas claves en cargos públicos, narcotraficar y lavar dinero. La investigación tenía ya más de un año. Se descubrió que habían decenas de empresas fantasmas creadas precisamente para la operación luego de lavar dinero después de enviar la droga. Yo me alarmé de lo que vi, porque vi los nombres, me enseñaron las transcripciones de los audios hechos por orden de fiscalía, por intercepciones telefónicas. Y descubrí, bueno, ellos ya lo habían descubierto primero, que uno de los nombres que más llamaba la atención era el nombre de Danilo Carrera Druet. Danilo Carrera Druet es el cuñado del presidente de la República, es el esposo de su hermana. Y se sabe en Ecuador que Danilo Carrera era siempre el hombre fuerte al lado de Guillermo Lasso, era el mecenas del presidente Lasso, cuando el presidente Lasso no era el millonario que es ahora, cuando no era banquero. Druet es el que lo introduce a este negocio, el que le da su primer financiamiento para que pueda surgir. Y han tenido una relación de amistad muy estrecha toda la vida. Entonces, este señor Danilo Carrera tenía un hombre de confianza
que se llamaba Rubén Cherre Fagioni. Y este Rubén Cherre Fagioni aparece en la investigación como el principal cabecilla del ala política de la organización criminal. Y se lo evidencia directamente en la relación con los jefes de esta banda albanesa de narcotráfico, una banda muy peligrosa. Y era Cherres el que llevaba y traía los mensajes entre el narcotráfico y al señor Danilo Carrera, y era Cherres el que ejercía la influencia con todo el círculo de poder del presidente, porque Cherres tenía acceso a ese círculo del presidente para ir cumpliendo de alguna manera con los compromisos que ellos tenían con los narcotraficantes. Bueno, eso fue 2021, entonces me va a decir usted, ¿y eso qué tiene que ver con lo que está pasando ahora con el gobierno del presidente Guillermo Lasso? Si la noticia que nos llega aquí a Colombia es que existe una oposición izquierdista, saboteadora, una oposición golpista que no ha visto una forma de destruir el gobierno, y el presidente entonces, para pararlos y frenarlos, ha hecho uso legítimo del artículo de la Constitución que le permite disolver la Asamblea, gobernar 6 meses por decreto, a lo que se le llama muerte cruzada. Le voy a decir qué tiene que ver esto que le he contado con lo que está pasando ahora. En ese momento, cuando yo recibo esta información, decido hacer una presentación para el presidente de todo lo que yo había tenido conocimiento. Esa presentación contenía las transcripciones de los audios más relevantes de las intercepciones telefónicas. Contenía videos de seguimientos a su cuñado, tenía fotografías, tenía datos importantes. ¿Por qué esos investigadores me buscaron? Porque ellos sintieron que cuando ya llegaron con la investigación a la política, ellos preveyeron las consecuencias que podían haber a futuro en contra de ellos cuando se sepa quiénes eran los que habían descubierto esta operación criminal. Y querían alguien que pudiese hablar con el presidente o con el gobierno y las autoridades para pedir protección y saber que si ellos continuaban con la investigación no iban a sufrir después de represalias y que iban a ser protegidos de las bandas criminales. Por eso me buscaron. Entonces, yo le hago la presentación al presidente, y en esa presentación donde se explicaba todo lo que le estoy diciendo ahora, yo propongo también las soluciones y las medidas que hay que tomar. Dentro de esas medidas que hay que tomar, yo le planteo al presidente que lo primero que tiene que hacer es el soltarle la mano a su cuñado, Danilo Carrera, enojarse con él, hacer un mensaje al país diciendo que su cuñado lo ha traicionado, que su cuñado ha traicionado al país, pero que por encima de la familia, que por encima de sus temas, de sus relaciones personales, prima la nación, prima el país, y que ordena él mismo en ese momento una investigación severa, prolija, etcétera, etcétera, etcétera. De esa forma, el presidente demostraría que él evidentemente no tenía nada que ver en este tema del narcotráfico, ¿verdad? De las relaciones del narcotráfico con Carondelet, ¿verdad? Pero que además eso le serviría, esa posición firme, honesta, le iba a servir para que más adelante no hubiesen consecuencias contra la investidura de la presidencia de la República, ¿verdad? Contra el poder ejecutivo. Entonces, cuando yo planteo esto, ¿verdad? También le digo, en esa misma presentación, que si no hiciere lo que se le recomienda, ¿verdad? Esto en algún momento ya va a salir a la luz, se va a conocer, porque no hay nada que se pueda ocultar para siempre. Y cuando saliera a la luz, entonces el correísmo y sus detractores, opositores, que siempre los va a haber, se iban a aprovechar de esto. Y se lo dije en la presentación, le pongo, la Fiscalía y la Asamblea Nacional serán la alfombra roja de todos los mencionados en la investigación. El correísmo se va a agarrar de esto para proponer un juicio político al presidente. E inevitablemente el presidente va a ser destituido porque se va a saber que él conoció en algún momento de la información y que actuó por omisión. No, y ojo, no es que la conoció porque yo se la estaba mostrando.
Luego, cuando yo tuve la información, yo supe que el presidente ya la había conocido antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió cuando yo ya terminé la presentación? Le escribí al presidente y le dije, presidente, hay algo muy grave que tengo que comunicarle. Tengo una presentación hecha para usted. Se trata de un tema muy delicado que pone en riesgo al gobierno nacional y necesito hablar con usted urgentemente. En ese momento se estaba votando una ley tributaria en la Asamblea y el presidente estaba muy ocupado, pero me dijo, Fernando, reúnete con la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, que es de mi entera confianza, con ella puedes hablar lo que quieras, y luego seguimos conversando. La ministra me dio una cita, luego me la canceló, me dio otra cita, luego me la canceló. Entendía yo que estaba en un momento un poco complicado. Cuando al final me da la cita, yo acudo y ella tuvo una emergencia, le tocó salir corriendo y me dejó con un asesor. Yo converso con el asesor, presento toda la evidencia, el resumen que yo tenía, la propuesta, lo que había que hacer. Se quedó escandalizado, casi le da un infarto de conocer toda la información. Nos despedimos, me dijo, esto tiene que conocerlo el presidente, esto tiene que saberlo la ministra, te vamos a llamar seguramente ya mismo, urgentemente para que vengas porque tiene el presidente que conocerlo de primera mano. Bueno, salí de Carondelet y nunca recibí esa llamada. Luego me enteré que la recomendación que le habían dado sus asesores al presidente era, ¿sabe qué? No, bueno, ni siquiera la recomendación, sino lo que habían decidido los asesores del presidente era, esto es muy delicado y no podemos permitir que sea Fernando Valda el que salve al presidente y el que salve al gobierno, porque aquí los que tenemos que llevarnos el mérito somos nosotros, no Fernando, que no es parte del gobierno. Podría ser un amigo de la casa, pero no es parte del gobierno. Entonces, actuó el celo político sobre los intereses del país y sobre los intereses del gobierno, y nunca me reuní con el presidente. Llegó enero, recuerdo que ya había pasado días de Reyes, porque yo dije, no le voy a molestar al presidente hasta que termine el feriado. Y seguramente por el 7, 8 de enero, yo lo que hice fue coger la presentación que yo había hecho, seleccioné unas capturas de pantalla, las más relevantes de las láminas que había hecho en una presentación así como PowerPoint, pero no era PowerPoint, era un Prezi. Y le envié al presidente por el chat. Y le dije, presidente, quedo con mi conciencia tranquila, me he querido reunir con usted muchas veces, nadie me concreta, yo ya me había reunido con el presidente otras veces, ¿verdad? Pero no sé qué está pasando, pero yo sé que esto puede tener graves consecuencias si no llega a su conocimiento, así que se la paso. Le paso la presentación, le paso videos de los agentes de inteligencia siguiendo a su cuñado, filmando a su cuñado en sus reuniones, o sea, para que el presidente se alarme y diga, esto es real, aquí está pasando algo. ¿Sabe lo que pasó, doctor Londoño? Inmediatamente cuando le envío las partes relevantes de la investigación para que el presidente tenga claro de que esto era grave y que se necesitaba conocerlo, el presidente Guillermo Lasso, con quien había tenido una relación cordial, amable, ¿verdad? Con quien me había reunido antes, me bloqueó. Entonces, yo entonces ahora está pagando precisamente su inacción. Y ese es, entonces, y ese es el corazón del conflicto que se está viviendo en el Ecuador. Una situación en la que no tuvo nada que ver el presidente directamente, pero en la que estaba comprometido nada menos que su cuñado. Pues Fernando Valda, gravísimo, gravísimo. ¿Y ahora qué viene? ¿Cuál es la perspectiva que usted le ve al Ecuador en las próximas elecciones a las que tienen que ser convocado por el decreto de la muerte cruzada? Bien, ocurrió lo siguiente. Esta investigación sale a la luz, estalla y se vuelve un escándalo. Luego, los correístas piden juicio político a Lasso por esta y otras causales más. Envían todo a la Corte Constitucional y la Corte aprueba el juicio político, ¿verdad? Ni siquiera por esta causal,
sino por una de las causales más pequeñas que tenía la solicitud del correísmo en la Corte Constitucional, pero fue la causal de narcotráfico la que hizo el gran escándalo que duró 5 meses ocupando todos los titulares de los medios de comunicación acá. Llega el momento en que se aprueba el juicio político, el presidente de la República comparece a la Asamblea, hace su defensa en la Asamblea Nacional. Todo el mundo ya sabía que tenía el decreto de la muerte cruzada firmado, sino que él quiso cumplir con su derecho a comparecer ante el Pleno de la Asamblea, decirles sus cosas a los asambleístas y salir de allí. Ahora convoca a la muerte cruzada, que es disolver la Asamblea por una grave crisis política, por interferir con la gobernabilidad del país, con interferir con el plan de desarrollo, y disuelve la Asamblea, manda a la casa a los 137 asambleístas. En este momento, el presidente gobierna sin Asamblea Nacional, gobierna por decreto. Lo que no puede hacer es emitir ciertas leyes. ¿Y qué cree usted que se venga? ¿Qué cree usted que se venga en estas elecciones, Fernando? ¿Va a ganar el presidente o va a perder la elección con el correísmo? Bueno, primero hay que ver si el presidente va a la reelección, ¿verdad? Yo creo que su imagen está muy golpeada, ¿sí? Segundo, hay que ver cuáles son los otros candidatos que proponga la derecha, que por ahí suenan 2 o 3 más. Suena el ex vicepresidente del Ecuador, del gobierno de Lenín Moreno, Otto Sonnenholder. Suena el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que aliado del presidente, que es Fernando Villavicencio. Y la izquierda también tiene por ahí un par de candidatos fuertes. En este momento, lo que se está diciendo, lo que dicen los actores políticos, es que hay que hacer un llamado a la unidad para ser un candidato de consenso frente al correísmo, lo cual en el Ecuador ha sido imposible hace mucho tiempo. Entonces yo creo que se va a dispersar mucho el voto y que lo que podría suceder es que se vaya a una segunda vuelta electoral con el candidato del correísmo y uno de los candidatos de la derecha. Y en la segunda vuelta, normalmente lo que suele suceder es que hoy la derecha o los anticorreístas son más y permiten que gane el candidato contrario al correísmo, que fue lo que precisamente pasó con Guillermo Lasso. Recordemos que Guillermo Lasso no llegó al 20% en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta se unieron todos, votaron por Lasso y ganó la presidencia. Eso podría repetirse, pero lamentablemente está ocurriendo algo que el correísmo ha sabido aprovechar. Todo este escándalo, donde se ha hablado de peculado, donde se ha hablado de narcotráfico, donde se ha hablado de mal manejo de dinero en la cosa pública, ¿verdad? Y eso ha mermado la imagen positiva del gobierno. Esa es la situación real. Si Guillermo Lasso no se recupera en estos 6 meses y no hace una buena labor, entonces pasaría a la historia como el gobierno que permitió el regreso del correísmo al Ecuador. Qué horror la perspectiva. Fernando, pues Dios nos tenga de su mano, a ustedes los ecuatorianos y a nosotros los colombianos, porque la suerte de los dos países, lo sabe mejor que nadie Fernando Balda, está ligada. Que no ocurra lo que puede ocurrir después de que nos han dado estas informaciones sencillamente fatídicas. Lo que no se hizo a tiempo, habrá que hacerlo a destiempo, pero hay que hacerlo. Hay que salvar al Ecuador. Dios nos tenga de su mano. Fernando Balda, un abrazo muy estrecho y gracias por estar con La Hora de la Verdad. Seguiremos en contacto. Muchas gracias, doctor Londoño. Un gran abrazo para todos. Hasta luego. Bueno, queridos amigos, nadie en Colombia estaba enterado de estas cosas, ¿verdad? No, vea usted, doctor Fernando. La prensa no había reportado este escándalo y que explica muy bien qué es lo que ha ocurrido en el Ecuador. Dios mío, las perspectivas para el Ecuador son dramáticas.